está espabilando. Hoy acabo de recibir la llamada de una formación para hacer en Andalucía, para la Consejería de Educación de Andalucía, ya online, tío, Claro, directamente, claro. ya online. Todo, todo, A través de todo. una plataforma y a través de todo, ya lo tienen todo más o menos montado. ¿Y sabes lo más alucinante, David? Que es que yo empecé trabajando así. Quiero decir, mis primeras formaciones del Ujú. profesorado las hice para la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en el Es momento en el verdad, que el las he gobierno de visto en María algún Lourdes lado. de Cospedal eliminó todos los CPRs, o sea, todos los centros de formación de Castilla-La Mancha fueron eliminados y se creó un único Madre mía. centro territorial en Toledo. Entonces, nosotros o íbamos a Toledo a hacer la formación y desde ahí online se hacía para toda Castilla-La Mancha, o tú mismo desde la plataforma lo hacías en casa. Te estoy hablando año 2012-2013. Yo ya Sí, estaba sí. haciendo formación online y Online. curiosamente 8 años después, ahora es lo que se está empezando a poner en marcha. Te digo, lo último que acabo de cerrar hace nada, un par de horas, por eso te digo que voy un poco pillado porque tengo que presentar el proyecto para la Consejería de Educación de Andalucía. Con que Pues bueno, genial, pues ahí estamos. genial, genial, genial. Pues no podemos hablar en Ok, inglés, dice ahí la pues chica. no, hoy no. Otro día si quieres podemos hablar en inglés, pero hoy es en castellano. Bueno, maestro, vamos a lo nuestro. Vamos allá. Tú sabes lo primero, esta pregunta me ha dicho la Acevedo que te la haga. Ay, ¿Tú madre. sabes lo que es cuarto y mitad? Cuarto y mitad. Cuarto y mitad es dos tercios. No, no sé. Vale, en gramos. Es que me ha dicho, pero ¿cómo estás tan loco, tío? Que ya eres muy mayor, que hay mucha gente que no va a saber lo que es cuarto y mitad. Yo recuerdo de pedir cuarto y mitad de queso o cuarto y mitad de escabeche, sobre todo, porque era súper caro. Cuarto y Porque mitad en de vez de comprar la Sí, lata sí. grande, comprabas cuarto y mitad de escabeche, cuando yo era omnívoro, claro. Pues cuarto y mitad, un cuarto serían 250 gramos y mitad Claro. de cuarto serían 125, con lo cual son 375 gramos. Eso es cuarto y mitad. En este caso, quiero Flipa. que me pongas cuarto y mitad de autoestima. O sea, quiero que me pongas 375 gramos de autoestima. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bien, lo veo necesario y se vende al peso. Lo único que tiene que hacer uno es ir a la tienda que se llama Yo, y decir, me quiero mucho, cuarto y mitad, y ya está. Así de fácil, ¿no? No, no, Guay, luego no sí. es tan fácil, pero el camino va por ahí, Se supone creo yo. que eso de la autoestima habla de nosotros mismos, por lo que veo. Lo tienes muy claro tú. Sí, Habla de yo lo la que verdad somos, o de lo que creemos, o de lo que sentimos. ¿De qué habla esto de la autoestima? de cómo nos vemos y básicamente de cuánto nos queremos a nosotros mismos. Desde mi punto de vista muy Vale. humilde, como siempre, pero yo Ujú, leí mucho de este tema porque, bueno, pues hubo una época de mi vida dura en la que me di cuenta que después de leer y de tal, de que lo primero que tenía que hacer era arreglarme yo por dentro, mirar para adentro, ¿no? ujú, Empecé a dar cuenta de que todo lo que me había pasado, bueno, las cosas malas que me habían pasado, de la que estaba saliendo, que fue la enfermedad, que ya sabes, pues fue también ujú. por una baja autoestima y por no quererme. Entonces, inicié el camino de trabajo de autoestima y de quererse a uno mismo, que tiene, bueno, pues cosas interesantes, que a mí me parece que es el mejor camino mundial, pero que también hay que gestionarse porque luego de cara a los demás, pues bueno, se te puede ver de determinadas maneras que no son tan fáciles de entender por parte de muchas personas en la sociedad. Ujú. Bueno, quiero aprovechar, aunque han entrado muchas personas, estamos en el año 18, en la entrada no sé si se va a quedar, pero bueno, es interesante ver que la Escuela de Música de Iniesta en Cuenca está aquí, con lo cual eso es buena señal. Sergi dice que como solo son cuarto y mitad, que ya se ha acabado, que el directo hay que terminarlo ya. Hay que ir a aplaudir De hoy verdad. casi 40 minutos antes, por lo que veo. Y Sonsi Polison nos dice, es más fácil cuando nos gusta lo que hacemos y cuando superamos retos, nuestros propios retos, ¿no? O dificultades. Mm, Ujú. mm. Guay. En eso estoy muy de Eh, acuerdo porque, Ujú, no, que estoy muy de acuerdo porque para mí el crecimiento personal que supone el tener una autoestima está basado
en que primero normalmente necesitamos haber pasado por alguna situación traumática. Para tener una alta autoestima. Si la tenías baja, una situación dura te ayuda a cambiar. Joder, pues yo preferiría tenerla alta sin tener que pasar por la situación dura. No hay Sí, otra forma de hacerlo, yo- tío. No mejor lo ves. O sí, sea, si voy a claro, tener que no, no, sufrir está para ser claro. fuerte. Sí, No me gusta tu receta, no me gusta nada. O no, no, sea, no te no, la no, compro. es Ni que la cuarto mía fue mitad, así. ni 100 gramos. No quiero nada de esa No, no, receta. la mía fue así, pero está claro que lo lógico es que desde la educación y desde casa Ah. estemos trabajando. Es decir, aquí para mí es educación, familias y profesor, es ese triángulo virtuoso en el que tenemos que estar ahí trabajando la autoestima del alumnado, claro. Que tú consideras que la autoestima no es algo que solo tenemos que tener las personas, sino que también la tienen que tener los discentes. Claro, es que es lo lógico, ¿no? ¿Vale? Porque los discentes son personillas, ¿no? Vale. Ok, entonces, la pregunta sería, David, ¿en cuántas programaciones curriculares, en cuántas unidades didácticas, en cuántos proyectos de educación aparece la autoestima como uno de los objetivos a conseguir, como uno de los contenidos a desarrollar y como uno de los puntos a evaluar? Pues lamentablemente ninguno. Pues qué bien, Es pues más, entonces estamos es, haciendo un trabajo de autoestima que te muere con estos alumnos. Hombre, Rafa es más, Navarro dice, no es necesario sufrir. Eso es, educación. ¿Está de acuerdo contigo, David? sí, Por sí, cierto, excelente percusionista, don ajá, Rafa. Rafa, un saludo, Rafa. Eh, pues cada vez tiene menos peso la actitud. Es decir, aquí en Asturias hace poco se nos pidió a todo el profesorado que modificáramos la programación para que todo el peso que se le diera a la actitud del alumno, que normalmente era un 10% en la nota, desapareciera. Ujú. Entonces, no sé si Pues qué será bien, en el resto, qué bien, pero sí, parece ser que todo qué lo que tenga bien, que ver con la qué bien. actitud, que está claro que está íntimamente relacionada con una buena autoestima, pues, pues así están las cosas. Bea nos dice, fomentar un diálogo interno adecuado puede ser muy importante para la autoestima. Sonsi Polisson dice que brilla por su ausencia en esas programaciones. Y thanks en inglés dice, para el que preguntaba, Rafa dice, para el que preguntaba en inglés. Ok, vale. Ya hemos visto que la autoestima es importante para nosotros, porque dependiendo de esa autoestima hay mucha calidad de vida en juego, mucha calidad de tu propia vida. Además, es tu propia experiencia personal, por lo que nos contabas, David. Con lo cual, conociéndote como que te conozco, me lo tomo muy en serio y que eso de la. Hoy vengo sin saber, ¿vale? Hoy, esos de esos días que vengo sin saber y solo a preguntar. Entonces ya veo que la autoestima es algo importante para los seres humanos. Entiendo por tus palabras que a lo mejor también es importante para los discentes, aunque en muchas consejerías de educación y en muchos ministerios de educación brille por su ausencia claramente. O en muchas programaciones de discentes, o sea, de docentes, brille por su ausencia, porque a lo mejor si hablamos de competencias, en algunas de esas competencias que la LONCE, tan mal llevada y tan mal traída, incluso por mí mismo, o sea, sabéis que abomino de ella, pero hay cosas de la LONCE en la que sí que habla de un desarrollo personal y un desarrollo psicosocial y que tendría que estar incluido, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso. O sea, estoy viendo que para ti es importante ese desarrollo de la autoestima. Vale. Sí. En comparado la autoestima con la autoconfianza, ¿hay diferencia? ¿Hay similitud? ¿Lo entendemos las 20 personas que estamos aquí de la misma forma? ¿Qué es autoestima y qué es autoconfianza? Vale, es una pregunta mega interesante que me parece, me encanta, me encanta. La autoestima es cómo me veo yo y la autoestima y la autoconfianza es qué capacidades me veo yo, me tengo yo para poder realizar acciones. Es decir, que para mí, a grosso modo, sin también tampoco tener mucha idea de todo esto, la autoestima es algo interno y la autoconfianza es algo que se proyecta a lo externo. Vale. ¿Vale? Podría. Que posiblemente puedas tener, están íntimamente relacionadas, ¿no? Pero Ujú. yo, cuando yo tengo Pero. confianza en mí mismo, hago muchas cosas. ¿Me entiendes? Estoy Ujú. dispuesto a lanzarme, estoy dispuesto a arriesgar y estoy dispuesto a aprender más. Porque, pero claro, yo creo que está íntimamente relacionada con con la autoestima.
Porque si tú tienes una buena autoestima, no tienes miedo a eso que tanto disgusta a muchos alumnos, que es fallar. Y si tú tienes autoestima en tu sitio, tú Vale, entiendes o sea que para ti... que el fallo es Sigue, parte sigue, del David, aprendizaje. perdona. Sí, sí, no, que el fallo es parte del aprendizaje. Ok, o sea que para... Entonces, te toca. Ok, hoy se ve que Internet va un poco más lento y te piso sin darme cuenta, ¿no? Siento. Sí. Entonces, autoestima y autoconfianza para ti son dos elementos totalmente diferentes y dos elementos que hay que desarrollar. Entiendo. Por favor, repite que se cortó ahí, que es que he intentado que esto vaya más Vale. rápido. Entiendo que por lo que me cuentas, autoestima es una cosa que para ti es importante en el aula y autoconfianza es otra cosa diferente, aunque ligada, que también es importante en el aula, ¿no? Sí, sí, es que para mí a lo mejor parezcan que están separadas, a lo mejor realmente están juntas, es decir, pero yo pienso que, que están íntimamente relacionadas y que los alumnos, si somos capaces de desarrollar una buena autoestima, ya te digo, en el trabajo del docente y el trabajo de las familias, esto nos va a llevar a que luego el alumno genere esa autoconfianza para poder tomar decisiones que le van a llevar a aprender mucho más. ¿Me entiendes? Porque yo me acuerdo, mira, te cuento una anécdota en esto de la universidad. Yo, y eso que fue antes de que me pasara, pero bueno, ya tenía ahí yo teníamos una clase en la que el profesor era un poco así, daba mucho miedo, ¿no? Pero yo Ujú. dije, empezaba a tomar apuntes y digo, con este hombre es imposible tomar apuntes porque esto es totalmente, son charlas las que nos daba allí. Y yo, pues decidí, con la cabeza, sí, directamente escuchar. Y Ujú. tomaba alguna nota de pista. Entonces, como me veía que atendía, pues me preguntaba. Entonces nos empezó a preguntar a los mismos. Y éramos como en historia, estoy hablando. Yo hice Ujú. historia, después segundo, tercero de historia. Y era de economía, de la segunda, del periodo entre guerras, muy interesante, la verdad. A mí me Ujú. gustaba mucho. Entonces, ¿qué ocurría? Que todo el mundo, para que no le preguntara, agachaba la cabeza, ¿me entiendes? Y apuntaba. Y entonces, al final, los que sencillamente nos preguntaba, interactuamos más y tuvimos mejor nota. Wow. Sí, sí, lo dijo allí. Fue los que interactuábamos. A mí me conocía como el economista, porque yo ya le cacé que cogía las noticias de la prensa, las relacionaba. Entonces yo, antes de cada clase, me leía la prensa económica y digo, bueno, joder. Pero yo me di cuenta de que aquello era autoconfianza. Es decir, que yo tenía capacidad, pues habría cosas que no sabría, pero otras que podíamos mantener esa relación. En cambio, muchísima gente lo que hacía era apoquinarse bueno, agachar la cabeza para que pasara aquello por encima, ¿no? Ya. Ok, entonces, puedo resumir que autoestima es lo que yo considero que soy, como yo me interpreto a mí mismo, y autoconfianza es lo que creo que puedo hacer, lo que creo que puedo llegar a conseguir. Podríamos decir que una autoestima es más emocional y más social, y una autoconfianza es más de hacer, más, como se diría, relacionado, por ejemplo, en nuestro caso con el instrumento, Sí, procedimental, más sí, procedimental, ¿no? Entonces, entiendo que a mi alumnado es importante desarrollarle la parte de la autoestima para que esté seguro de sí mismo y seguro de su relación conmigo y con el resto, porque eso afectará también a su autoconfianza, que en este caso lo podríamos centrar en el hecho de aprender matemáticas, o aprender historia, o aprender un instrumento. sí, Y eso tendría que ser ítems, según tú, que deberían estar en la programación o deberían estar en los objetivos de cualquier asignatura, puesto que afecta directamente a al aprendizaje. Entonces, tú sabes que la combinación de la autoestima y la autoconfianza no es directamente proporcional, de que se mm, puede tener una alta autoestima y una baja autoconfianza, o puede tener una baja autoestima y una alta autoconfianza, o se puede tener una baja autoestima y una baja autoconfianza, o tener una alta autoestima y una alta autoconfianza. Quiero decir, somos conscientes de que los niños no son iguales y que no lo tienen todos de la misma forma. no lo tienen nivelado. No lo tenía. Es decir, y para mí, tener una buena autoconfianza puedes abrir el camino a desarrollar una buena, perdón, no una buena autoestima, a un camino a una buena autoconfianza. Pero está claro que no lo sabía.
Son absolutamente, totalmente, están como condicionadas unas con otras. Sí que es cierto que afectan, pero puede ser que a lo mejor en un ámbito te sientas muy cómodo y en cambio en el otro ámbito todavía no has llevado esa comodidad. E incluso puede ocurrir de que tú a nivel emocional en casa estés súper bien, tengas una autoconfianza, o sea, una autoestima increíble, pero cuando llegas al centro educativo, no. Con lo cual puede haber autoestimas en diferentes momentos de tu día a día, dependiendo de cómo interactúan contigo y tú puedes interactuar con los demás. ¿Qué Sí, te parece? no, es que es muy interesante y que una vez más los docentes no tenemos ni idea de cómo funciona esto con nuestros alumnos, con nuestros discentes y que realmente dominar este tema nos daría muchas herramientas, ¿no? Porque yo sí que como, bueno, pues por la educación del conservatorio y en mi caso yo tengo un contacto muy estrecho con las familias, pues tengo información extra casi siempre de cómo viene el alumno y cómo se siente y cómo ve las cosas. Entonces, esa información extra sí que es verdad que me ha permitido muchas veces, no todas, pero sí muchas veces modelar cómo doy clase y Ujú. adaptarme mucho más al alumno, ya personalizarlas más aún, que claro, en las clases de conservatorio que son individuales, pues son especiales, ¿no? No es como vosotros, pero al resto me refiero. Pero es muy llamativo que haya estos aspectos. Ujú. Agradecer a Sergi, que ha contestado ya directamente. La gente que nos está escuchando se contenta de entre ellos. Una ha preguntado de qué iba el tema y el otro se lo ha dicho. Genial. Se agradece, Sergi. Y Gracias. luego la notabella nos dice el contexto en el que te mueves. Evidentemente, ese contexto afecta. Antonio, soy bastante analfabeto en este tema. Pues como todos, Antonio, ¿qué te crees? ¿Por qué te crees que lo hemos propuesto? Para intentar a Nada. ver si entre todos nos aclaramos un poco. Esto está Sí, relacionado con la autoevaluación que hablabas el otro día. Bravo. Evidentemente, son más datos que podemos tener de nuestro alumnado. Sobre todo porque precisamente la autoestima y la autoconfianza son dos elementos, dos competencias, dos herramientas, llamadlo como queráis, dentro del mundo de las emociones. El mundo emocional. Que si recordáis hace un montón de charlas, podría decir la que era, porque tengo aquí todos los directos de Instagram, el directo que dedicamos a las emociones y al aprender, que fue el del miércoles 25 de marzo, ese día estuvimos hablando de la importancia que tenían las emociones a la hora de aprender. Y resulta que la autoconfianza es la emoción que se genera cuando estás seguro de lo que crees hacer o cuando te encuentras inseguro. Y la autoestima es lo inseguro o no inseguro que te sientes de ti mismo, que te sientes de la relación contigo, de lo que ves en tu espejo o de lo que le ves en el espejo del otro cuando te relacionas con los demás. Y por lo visto, según dice la ciencia, no lo dice David Muñoz, ni lo dice el tío de arriba feo de las gafas, Antonio Domingo, sino que según la ciencia, esa cosa de las emociones afectan a nuestros chavales. ¿Te acuerdas, Sergi? Me alegro. Afectan más de lo que creemos. Por ejemplo, ¿en qué afecta? Como decía, son cuestiones emocionales. Y según el mapa de las emociones, según el mapa del aprendizaje que creamos en otra de las sesiones, a más emoción, a más y mejor emoción, había David, más y mejor motivación. Más y mejor atención, más y mejor aprendizaje, más y mejor memoria. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que si todo esto es así, en nuestras programaciones no esté incluida la autoestima y la autoconfianza como dos herramientas para generar personas más seguras de sí mismas y más seguras de su trabajo que aprendan mejor? mi respuesta va a ser muy poco convencional y no sé si te va a gustar, yo creo que no. Es porque es que a lo mejor quizás no interesa eso, crear ese tipo de personas. Como no nos va a interesar. Vamos, yo, A yo los tengo claro docentes que sí, a los docentes sí. Digo, al sistema o, ¿me entiendes? ya. Que al final es el que, ¿me entiendes por dónde voy? Sí, Es sí, el sí, que, el sistema está ahí, está claro. El sistema está ahí. Pero la ¿quién está ley, en vamos a clase? decir. ¿Quién está en clase? Sí, 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 sí. No, totalmente de acuerdo que eso se tiene en cuenta y yo lo tengo Claro, en cuenta por mucha programación que me digan que tengo que quitarlo. Vamos, es que me da claro, exactamente pero es igual. Es que decir.
quiero decir, es que está en la ley, tío. Cuando hablábamos del el aprendizaje competencial, si es que lo bueno es que tengo todo, es que no sé si se va a ver, No, pero es no, que lo tengo. ahí sí, ahí sí, ahí sí. Exactamente, es que tengo, esto es el plano de todo lo que estamos hablando. Tú fíjate la que hay Madre liada de ahí. Dios, Tú madre de fíjate, Dios. está todo lo que hemos hablado. Entonces, cuando estuvimos hablando del aprendizaje competencial, en ese aprendizaje competencial se habla del saber ser, del saber hacer y del saber. Y en ese saber ser aparece una competencia social que es fundamental. Una competencia en la que estamos hablando de sociedad, y en esa sociedad está cómo nos relacionamos. Nos relacionamos con nosotros mismos y nos relacionamos con los demás. Con lo cual, la propia ley no es una cuestión de que no interesan los de arriba, ahí tenemos la llave. O sea, incluso aunque no lo quisieran poner, dentro de la propia ley, dentro de esta LOMCE que todos tenemos que soportar, está un aprendizaje competencial en el que hay una competencia que se llama competencia social y una competencia que se llama saber ser. ¿Qué Saber más ser. podemos pedir? No, no, Saber no, está ser. claro, está ahí, no, no, está claro. Pero vamos, es que, pero el problema es que, bueno, el problema, es decir, que a los docentes se nos llena de tantas cosas para que supuestamente tenemos que hacer que, claro, bueno, pues imagínate, llevamos 30 directos, quedaría para 30 libros, que pregunta Sergi, ¿para cuándo es vuestro libro? El nuestro no, el de Antonio, ¿eh? El de Antonio. Pero es verdad, ¿no? Es decir, es muy grande. Pero está claro que si ponemos el foco en desarrollar mínimamente o poner una serie, pues eso, poner un poco los cimientos de construcción de la casa de la autoestima personal y de la autoconfianza de los alumnos, vamos a generar una sociedad mucho mejor estructurada. Que está en nuestras manos, por supuesto, que lleva mucho trabajo, por supuesto, pero bueno, es que para mí es fundamental y yo estoy todo el día. Yo tengo en mi aula una biblioteca personal que a mis alumnos, cuando los veo un poco motivados, voy sacando. Y no son libros de música, Ujú. son libros de desarrollo personal, de aprender. Tengo uno de aprender a quererse. Ajá. Bien. Nos dice la nota Bella que no nos podemos permitir que un alumno salga de nuestra clase con la baja autoestima o baja autoconfianza. Tenemos que crear momentos Mm, inolvidables llenos de aprendizaje. Sergi tal comenta lo cual. del libro. Entonces, sé que esto además ocurre, me da igual la asignatura, porque podríamos decir, nosotros que somos músicos y que damos clase one-to-one, ¿cuántas veces nos cargamos la autoestima y la autoconfianza de nuestro alumno por el tipo de comentario? Por el tono en el que se lo dices, por el momento en el que se lo dices. He visto profesores que han criticado una interpretación justo después de bajar del escenario. Ni es el sitio, ni es el momento, ni toca. Pero me da igual, no es una cuestión de música, es una cuestión de asignatura, es una cuestión de cómo abordas el aprendizaje. Y el aprendizaje no tiene que generar temor, incluso aunque te equivoques. Ya hemos hablado de la importancia del error en el aprendizaje, con lo cual el desarrollo de la autoestima y el desarrollo de la autoconfianza deberían ser fundamentales, deberían formar parte del lenguaje, del ADN lingüístico de un aula, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque además es que son las llaves para luego, ya no solo aprender, pero para conseguir que tu vida sea significativa. Que es que realmente lo más importante. ¿Para qué demonios estamos aquí? ¿Para llevarnos de un lado a otro o para aportar cosas al mundo en el que nos ha tocado vivir? Ujú. Y eso solo se puede hacer desde una buena autoestima, desde una buena autoconfianza. Es decir, me queda todo por aprender, pero creo que poco a poco puedo estudiar para aportar algo a los demás. Y eso, cuando tú haces que aportas algo a los demás y que ayudas a los demás, eso te enriquece tu vida a unos niveles de felicidad que no necesitas nada más. No necesitas ni un coche, ni un Jaguar, ni no sé qué, ni no sé cuál, no necesitas nada. Solamente encontrar el para qué, el por qué estás aquí, ¿no? Que ya le hemos hablado algunas veces. Dice Percumarco de ahí a pensar antes de hablar con un alumno. A pensar antes de hablar, Percumarco. A pensar antes de hablar, que tenemos la lengua muy larga, que en televisión nos enseñan a lanzar la lengua y decir lo primero que se te ocurre, que no. En el Congreso de los Diputados es vomitivo y es vergonzoso lo que están Es haciendo. vergonzoso. Yo hoy, Están, no, es, dime, yo dime. hoy me llegó solamente un mensaje de una barbaridad que dijeron y bueno, Sí, yo pero, no, yo, pero yo no, o sea, ya no terrible. son las barbaridades, es cómo se lo dicen y cómo se organizan en cuanto a lingüística. O sea, como dices, hay que pensar lo que decimos. Vale, no vamos a entrar ahí porque si no nos Sí, sí. complicamos la vida. Sons y Seguimos. polisons. Dime, David. Hay que trabajar mucho esto, pues yo misma,
me he visto diciendo o haciendo comentarios de otros profes míos que no me Que no me... gustaban. Claro. Sí, como cuando dices cosas que te decían tus padres. Por supuesto, yo me he visto en la misma situación diciendo cosas mías a mis alumnos que me decía mi padre y que no me gustaba. Entonces, yo ahí dije, bueno, pero eso ahí tenemos que darnos cuenta de la importancia de cómo quedan grabadas ciertas cosas, ciertas actitudes en nuestro cerebro. Entonces, ¿es malo que salga? Bueno, pues lo más importante yo creo que es reconocer lo que ocurre y cambiarlo. Y yo ahí me cambio, me refiero, me resisto. Es más, alguna vez cuando pierdo la paciencia, ¿sabes? Bueno, lo he comentado. Digo, ¿qué pasa? ¿No eres lo suficientemente profesional, un No. docente serio, como para aguantar un cuarto de hora más que queda de clase de forma seria, de forma en la en la que no vomites todo sobre tu alumno, ¿no? Ujú. Luego te das 10.000 paseos y ya está. Dice Sergi que habláis en vuestro vídeo en YouTube de neuroeducación de ser coercitivo en el aula. ¿Hasta qué punto destruye la autoestima en el aula? Yo no recuerdo en qué momento dijimos lo de ser coercitivo. Sí, yo creo que sí. Si lo dijimos, ser coercitivo es uno de los 6 perfiles de liderazgo que se puede tener en el aula, es un trabajo de formación, pero no es el único. Yo solo utilizo el perfil de coercitivo cuando necesito un gran cambio en el aula, cuando necesito romper una dinámica. Es el momento en el que, si habéis visto la serie del Encantador de Perros de César Millán, cuando César Millán le dan la cabeza al perro, le dan el cuello para que se quede desorientado. Es el momento en el que utilizo yo lo coercitivo. En el resto del tiempo, nunca más. Porque además es para mí el peor de los perfiles. Sí, Entonces, sin no duda, recuerdo, no recuerdo en sin qué duda. momento lo dijimos, Sergi, pero evidentemente, claro que destruye. El peor estilo de liderazgo en un aula es el estilo de coercitivo. El peor. El que más destruye y el que más daño Sí, hace sí. tanto al alumno como al propio discente. Sí, yo he caído alguna vez y bueno, pues intento mantenérmelo ahí diciendo no. Es decir, realmente hay veces que que pierdo la paciencia o lo que sea, pero bueno, sí, siempre me tomo mi calma para lo que decía antes, yo creo que fue Sergi, no, Percu Marco, pensar lo que voy a decir y sobre todo la emoción que quiero transmitir final que el alumno tenga. Es decir, que yo puedo ser un poco más intenso, decirle tal, pero siempre con palabras amables y con palabras de aquí falta trabajo o falta tal, o yo también Ujú. cargarme la responsabilidad de por qué el alumno no está trabajando todo lo que me gustaría. Sons y Polisons dice, esto se puede trabajar, podemos ser mejores, podemos estar más preparados y ser más eficaces. Sin duda, sin duda, sin Formación, duda. Formación, formación, formación. formación. Hay que plantearse, dice Bea, la manera en la que contribuye el docente a incrementar la autoestima y autoconfianza, ya que es muy importante para su desarrollo, sobre todo personal. Totalmente de acuerdo, Total, vamos, total. totalmente de acuerdo. Y por aquí la nota Eh, Bella, ¿a qué edad nuestros alumnos dejan de admirar a sus docentes? Pues en primaria. Yo creo que el paso de trabajar, hablando, mira, de los espacios de ayer, de trabajar en rincones, a trabajar todos sentados en aprendizaje cogotil, hay un bajón muy grande en el reconocimiento y la admiración de los alumnos hacia sus sí, docentes. Pasan de, fíjate, hoy dando clase con una profesora he llegado a un momento de definición de aprendizaje brutal. Y es que estos niños que están todavía trabajando en rincones, el aprendizaje es supervivencia, el aprendizaje es descubrir, el aprendizaje es descubrimiento, el aprendizaje es aventura. Forma parte de ese proceso de supervivencia ancestral que nos viene en el cerebro. Cuando pasas a primaria y te sientan y empiezan ya con el aprendizaje cogotil, se produce el aprendizaje del sistema del siglo XVII y del siglo XVIII. Y ahí desaparece toda la parte de descubrimiento, desaparece toda la parte de intriga, desaparece toda la parte de emoción y desaparece toda la parte de instinto de aprendizaje. Dios, te has venido arriba ahí, ¿eh? Sí. No, lo has dicho muy bien porque es que es así, es decir, te has venido arriba, pero con toda la razón, porque realmente yo creo que tienes ahí, es que lo has resumido fantásticamente bien. Y ahí la mano, en lo que hablábamos ayer, es la del profesor. La paz no es la es la del docente que decide, yo cambio en la forma en la que doy clase en mi aula. Si es la tradicional, de que estén todos sentados y solo viéndose los cogotes, o pues vamos a hacer otras cosas, con todo lo que implica. La nota vela en mis clases no son cogotil, se sienten raros al principio. Pues claro, porque vienen Normal. de
Normal. Hay un elemento más antes de que terminemos que me gustaría añadir, como si a todo esto que hemos contado de la importancia de las emociones lo tuviéramos ya lo suficientemente claro, hay un elemento más que cuando hablamos de la memoria está también relacionado con estas emociones. Y hay veces que decimos que nuestros chavales no memorizan, que nuestros chavales no aprenden. Y si hablábamos de la codificación del estímulo, de aquellas cosas que ayudan a que un estímulo pase a memoria a largo plazo lo más rápidamente posible, o sea, qué cosas tendríamos que hacer en el aula para conseguir que esa información que para nosotros es muy importante pase a largo plazo, hay tres cosas, decíamos. Uno, era la duración del estímulo. Si queremos que un estímulo pase a largo plazo, necesitemos que esté tiempo, que esté bastante tiempo, el suficiente tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Cada niño uno diferente o cada niña uno diferente, pero necesita tiempo de duración. Un chispazo a lo mejor no es suficiente, a lo mejor sí para un tipo de alumnado, pero para otros necesitan más tiempo. La segunda cosa era la frecuencia, o sea, repetir, que eso lo hemos hablado muchas veces tú y yo, repetir un estímulo, repetir un ejercicio, repetir varias veces lo que estamos haciendo. Y la tercera, y no menos importante, era la carga emocional que tenía ese estímulo. Quizás es la más importante. Quizás, es decir, una emoción potente y fuerte marca. Es decir, y marca, mira, antes estuve a las 4:30, que con un antiguo alumno mío que está en el superior y me ha estado dando clase y yo encantado, ¿no? Vamos, clase, hemos dicho, mira, estuve descubriendo esto, no sé qué, lo he visto por ahí, no sé si estará conectado o no. Bueno, Uh-huh, y me acuerdo que cuando estuvo aquí, fuimos un fin de semana a tocar con una banda un concurso en Benavente, a Portugal, uh-huh. a Porto, bueno, Santa María da Feira, y un concurso nacional muy bueno, con bandas de música muy potentes, y de la que veníamos para Gijón, que fueron 6 horas de coche, me dice, David, quiero dedicarme a la música. Qué bonito. Es decir, y para mí fue un esfuerzo de la leche, ¿eh? Porque fuimos a tocar 6 horas de ida, 6 horas de vuelta, a dormir poco. Buah, pero estuvimos ahí los dos tocando la tuba en el concierto, en un concurso muy guay. Y el alumno me dijo, quiero dedicarme. Y fue porque él se sentó allí y tuvo una emoción cuando estuvo allí tocando. Y dijo, quiero esto. Y ahora está en el superior, está tocando fantásticamente bien, ha tocado de solista con la orquesta del Costil, de Castilla y León. Buah, ganó un concurso por encima de todos los del concurso del Conservatorio Superior Uh-huh. de Salamanca. Bueno, la leche. Y es verdad, y al final es eso. Si tiene una emoción de carga intensa, eso marca. Perfecto. Y ahora lo ligo a nuestro tema de hoy, porque este no es el día de las emociones. Esto es lo único que estamos hablando de autoestima, de competencias emocionales. Autoestima y autoconfianza. El problema que tiene esa carga emocional que tú le puedas dar a tu alumno es que va a estar tamizada. Va a estar tamizada por dos tamices de los que estamos hablando, por dos velos. Vas a Ya, poder mirar dependiendo de lo grueso que sean esos velos. Y esos velos se llaman autoconfianza y de autoestima. autoestima. Vale. Tú puedes darle muchísima emoción a lo que estás haciendo para que tu alumno se enganche, pero si su autoconfianza es nula o está deteriorada, no lo va a poder ver. Y si su No, autoestima es nula o está deteriorada, tampoco lo va a poder ver. Con lo cual, no sirve de que le des emoción a lo que estás haciendo. Lo primero que hay que hacer es arreglar ese juguete roto, arreglar eso que no esté funcionando, recolocar esa parte emocional que a lo mejor no está en el sitio en el que tendría que empezar la carrera, porque a lo mejor correr con unas malas zapatillas te termina destrozando los pies. Y de ahí que algunos centros educativos tengan tantos abandonos en este país. pues estás hablando de educación general, imagino, ¿no? No lo sé. Pero si nos metemos en la educación oficial musical, flipas. Porque no hay ningún estudio. Está todo en oculto. Pero nosotros, los que estamos dentro, sabemos que la tasa de abandono de los conservatorios es brutal. Es vergonzosa. Sí, nosotros, yo, más o menos, a grosso modo, en primero de elemental, en un conservatorio como el de Gijón, pueden entrar 100 alumnos, ¿no? Aproximadamente. 100, 120. No terminan 10 años después, 12, 13, 15, el año que más, 20. Estamos hablando de que ronda el 80%. Ojo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor es que nos tenemos que plantear qué es esto de la codificación neuronal y qué es esto de las emociones, qué es esto de la autoestima, qué es esto de la autoconfianza y hasta dónde le estamos dejando hueco en el espacio. Y no es porque seamos modernos, señores, no. No, Esto lo está diciendo la ciencia. Esto cada día está más claro. Esto cada vez tiene más peso y esto cada vez lo están diciendo más voces en el mundo, cada vez más gente. Que sigamos trabajando de una forma tan tradicional, no teniendo en cuenta todos estos tipos de elementos, me parece que es triste y desubicado en el tiempo. Y además, ahora que tenemos tiempo de leer y que tenemos tiempo de hablar y de charlar y que hemos vuelto a estas charlas de café, como le comentaba ahora con un compañero de Soria, que por cierto, lo mismo te pido una sustitución para el jueves. Lo mismo sí, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se Jorge llama? Jiménez. No ha escrito. Lo mismo. Estamos Pues ahí nada, trabajando. nada, encantado, ya lo sabes. Que lo mismo hablamos de objetos sonoros y de cosas raras que él hace en sus clases. A lo que voy, no es una cuestión de modernismo ni de estar inventando cosas, es una cuestión de que es que todos queremos estar bien. Claro, Como claro. seres humanos, yo quiero mirarme al espejo y quererme. Yo no quiero estar destrozado mirando al espejo y quiero ponerme delante de un instrumento o delante de un ordenador o delante de un mostrador o delante de un micro y hacerlo bien porque sé que Claro. puedo hacerlo bien. Y Y parte de ese disfrutar. trabajo es mío y disfrutar. Me gusta, David. Y parte de ese trabajo Claro. es mío, pero también parte de ese trabajo es del docente o, como digo yo, de la docente quien me está llevando por ese camino. Y que machacarme no me hace más fuerte ni No, no, más no. duro, que es lo que nos han dicho muchas veces. Machacarme significa machacarme. No Sí, hay sí, sí. No hay metáfora. términos medios, no hay, no, No no, hay no. metáfora. Hay No una nos hace más gestión, fuertes exacto. machacarme. O sea, por eso No, te no, decía que no. no admitía el dolor para ser más fuerte. No, no, Evidentemente, claro. si sales del dolor gracias a la resiliencia, que si quieres un día también hablamos de ella, gracias a la resiliencia nos hacemos más fuerte. Incluso muchas veces cuanto más grande el dolor, a lo mejor es capaz de salir. Pero para que salgas de ese dolor con resiliencia, necesitas que alguien te quiera. Sí, 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 Y sí. necesitas que alguien te salve. Entonces, Claro, yo claro. no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero que me salve nadie ni sentir dolor para hacerme fuerte. Yo No, quiero no, que me hagas no. fuerte sin que me pegues. Claro, 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 claro. No, está claro que es así, que es el mejor camino y es el que, pero bueno, la raza humana en líneas generales, como se acomoda tan fácilmente, solo espabila cuando duelen las cosas. Pero bueno, Dice dice, Vicente Toboil, he ujú, estado de prácticas en un aula de primaria con metodologías innovadoras, fomentando el aprendizaje cooperativo. ¡Qué maravilla! La clase de al lado es tradicional y hasta los propios alumnos flipan entre ellos. Normal. Te van a echar del cole, Vicente, que lo sepas. paralelamente estoy en el superior también, me da miedo el abandono también. Es que el abandono es espectacular. Lali, en mi conservatorio éramos 15 violines, he terminado yo solo. Sergi, ¿por qué en el conservatorio nunca empieza siendo una prioridad? Bueno, eso ya es otra cuestión bastante complicada de Sí, abordar señor. y que y es más social y bueno, porque se ve como un complemento sobre todo al principio, luego se puede transformar en una prioridad, pero es secundario totalmente también porque el sistema lo quiere así. Porque si no, si fuera algo primordial, estaríamos los conservatorios metidos dentro de los sistemas de educación general y no como una actividad extra más que es una carga realmente para los alumnos. Yo lo vivo mucho con los míos. Solo te digo una cosa con este tema. Yo tengo un alumno de que este año estaba haciendo en segundo de bachillerato, estaba hasta aquí y a raíz de esto que ha pasado, antes estaba faltando muchísimo a mis clases y a raíz de que esto ha pasado estamos haciendo todas las clases. Qué bien. Ojo, Pues ojo. si quieres, para resumir, te voy a hacer 5 o 6 preguntitas de sí o no Dale. y con eso cerramos. Estamos hablando de autoestima, estamos hablando de autoconfianza y de la importancia que tiene eso en el aprendizaje y en el desarrollo de cada ser humano. Si nos vamos a las competencias que nos marca la ley, las 7 competencias fundamentales, la autoestima y la autoconfianza están ligados al aprender a aprender. Sí, Vale. ¿La autoestima y la autoconfianza están ligados a la competencia artística? sí, ¿La autoestima y la autoconfianza están ligados a la competencia digital? sin duda. ¿La autoestima y la autoconfianza están ligados a la competencia social? Sí, quizás ¿La, ahí de las que más. Sí, sí. la autoestima y la autoconfianza están ligados a la autonomía?
Pues sin duda, La autoestima y la autoconfianza están ligados a una competencia matemática que permita o no permita aprender. sin duda. Y la Todo, competencia y la autoestima y la joder, ahora lo voy a decir. Autoestima y autoconfianza están ligados a la competencia lingüística. sin duda. Todo, Entonces, ¿por qué no están en nuestras aulas? ¿Por qué no aparecen? Me quedo con eso. Señores, son muy de bien. 58. Sí, hay un par Dale. de... Dice Arlen Ramos, ¿qué hay de la discriminación ante el que decide educación musical y no ser instrumentista? La nota vela cuando tocas delante de tu profe, estás mostrándole, además de tu conocimiento musical, tu estado emocional, y si tu profe no te da la confianza de que lo vas a hacer genial, por mucho que hayas estudiado. Pues Exactamente. no estoy leyéndolo bien porque No, no está me bien, está faltan... bien. Ahí lo Vale, tenemos, señores. Esa es nuestra visión. Un placer, maestro. Creo que ha como quedado un siempre. directo redondo. Gracias a toda la gente que participa porque nos habéis hecho un programa de 10 hoy. Espero que esto algún día cale, al menos en los 20 que estamos aquí. Gracias, Sí, David. sí. Venga, un abrazo. Hasta Chao, mañana. chao. Hasta mañana. Bueno, señores, nos vamos a aplaudir, que son y 59. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Subirse a YouTube el de hoy. Sí, Sergi. Si no se me olvida como el de ayer, que hoy me he puesto a trabajar y se me ha olvidado, lo subiré también. No sé cuándo porque tengo bastante atasque de información, pero lo subiré. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. ¿Vale? Un placer. Bea, un placer la nota Vela, Isabel. Gracias por estar ahí, por hacer que esto sea agradable de compartir con todos vosotros. José Luis, Arlene. No, no somos increíbles. Esto es algo compartido. El conocimiento es algo que sustentamos entre todos. Gracias, Antonio. Cuidaros, chicos.